Muy buenos días a todos y todas. ¿Cómo están en este día gris? Hoy la profe Luz no nos acompaña, pero les manda todo su saludo y cariño. Eh, Hoy antes de arrancar, ¿pudieron revisar las actividades? ¿Pudieron hacer, terminarlas? ¿Tuvieron dudas? Hoy vamos a comenzar con un nuevo tema que tiene que ver todavía con esto de las relaciones. Las que vimos las clases anteriores, ¿se acuerdan que la última clase del presencial que tuvimos, hicimos un trabajo práctico y para los que no vinieron, ese trabajo fue subido, ¿sí? El trabajo de la clase pasada lo hicimos en clase, así que bien. Si no tienen duda respecto a eso, hoy vamos a seguir, ¿sí? Con lo que es la producción de un texto, ¿sí? Con lo que es coherencia y cohesión, pero vamos a ver las relaciones léxicas, ¿sí? Las relaciones léxicas establecen, ¿sí?, conexiones semánticas, paradigmáticas entre las palabras y relaciones sintagmáticas que permiten identificar vínculos entre distintas palabras del texto, ¿sí? Es decir, que las palabras se conectan, ¿sí?, con otras palabras que se encuentran en el texto, pero a la vez también mentalmente nosotros conectamos esas palabras con otras que tienen significado similar, ¿sí? Esto es lo que quiere decir cuando dice que establecen relaciones sintagmáticas y paradigmáticas. John Lyons sostiene que, desde un punto de vista semántico, la estructura léxica de una lengua, es decir, la estructura de su vocabulario, se puede considerar como una red de relaciones de sentido, ¿sí? Es como una tela en la que cada hilo es una relación y cada nudo de la tela es un lexema diferente. Nosotros nos comunicamos a través de palabras, ¿sí? Pero para que esas palabras tengan sentido, tienen que estar relacionadas unas con otras, ¿sí? Alan Cruz afirma que el sentido de una palabra se revela a través de las relaciones de significación que ésta contrae con otras palabras del lenguaje. Una de las relaciones que distingue son las que están definidas y son sistemáticas como la sinonimia, antonimia, hiponimia, etc. Ustedes recordarán que dentro de los recursos cohesivos sí vimos algo de esto, vimos sinonimia, antonimia, sí. Ahora vamos a ver cada uno de ellos con más detenimiento. Sinonimia. Presenta la existencia de más de una palabra para un mismo significado. Por ejemplo, abecedario y alfabeto. Sin embargo, en el lenguaje, cualquier diferencia, por mínima que sea, siempre comunica algo. Así, en el ejemplo dado, la primera palabra remite a un origen latino y la segunda al mundo griego. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien abecedario y alfabeto son sinónimos, sí, eh, hay una explicación de por qué hay dos palabras, digamos, para un mismo significado, ¿sí? Nosotros podemos decir, bueno, me aprendí el abecedario, me aprendí el alfabeto, sí, en la escuela, eh, que en el contexto tienen el mismo significado, es decir, que nosotros no nos ponemos a pensar, digamos, cuál es su origen, ¿sí? Pero que existan estas dos palabras con el mismo significado tiene una razón de ser, ¿sí? Que es justamente que una es que tiene un origen griego y el otro un origen latino, ¿sí? Cruz distingue entonces entre sinónimos absolutos, que son aquellos que pueden intercambiarse siempre en cualquier contexto, sin cambio alguno de la normalidad. Eh, ¿Sabemos el otro modo? Sí, no, volvemos al modo. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que en cualquier contexto puedo usar una u otra palabra, no me va a cambiar el sentido,
no me va a cambiar la intención, ¿sí? ¿Qué ejemplo se les ocurre a ustedes? Uno podría ser abecedario y alfabeto, que si yo digo, bueno, mi sobrino está en primer grado y está aprendiendo el alfabeto. O mi sobrino está en primer grado y está aprendiendo el abecedario, ¿sí? Son sinónimos absolutos que la diferencia mínima, digamos, que tiene es que uno tiene un origen griego y el otro tiene un origen latino, ¿sí? ¿Qué otro ejemplo se les ocurre de sinónimos? Buen día, profe. Buen día, No sí. sé, podría decirse que es casa, hogar, médico, doctor. No sé si son absolutos, pero bueno, es más o menos la idea. Son sinónimos, ¿sí? Bien, y pensemos un ejemplo donde podamos incluir, ¿no es cierto?, la palabra médico y la palabra doctor, y si yo opto por uno o por otro, si me cambia o no el significado. Es interesante porque la palabra médico, bueno, no sé, es como más general, ¿no? En realidad, Un claro, no. doctor es un dentista. En el Sí, cotidiano, digamos, nosotros lo usamos, ¿no es cierto?, como sinónimos, pero sí. en realidad doctor tiene más que ver con un grado de estudio, ¿sí? Porque nosotros, por ejemplo, encontramos doctores En otros ámbitos, en en otras otros campos, disciplinas que como no tienen que ver leyes. con la Sí, sí, sí. medicina. Exactamente, sí. Claro. Sí, sí, sí. Por eso lo pensé, dije, bueno, lo voy a tirar a ver qué pasa, pero sí es verdad. Y médico es como más especial, especialistas en diferentes tipos de enfermedades, supongo. Claro, médico En ese tiene que ver sentido. más con lo que es la salud, ¿sí? Claro. Pero no solamente científico, digamos, no solamente en un hospital, porque también encontramos médicos curanderos, ¿sí? Ah, eso ya sería la idiosincrasia de la gente, sí. Ya Claro, pero como eso les llama, o sea, más de la zona. Claro, claro, sí. independientemente si creemos o no en los médicos curanderos, digamos, existe esa acepción para aquellas personas que utilizan la medicina natural, digamos, por llamarlo de algún modo, ¿sí? O podemos decir brujos, hechiceros o También, chamanes. claro, ahí ya encontramos varias. Ahí entraba otra cosa, sí. No, está lindo. Bien, y otro, a ver, porque no está mal tu ejemplo, pero no encajaría, digamos, en lo que son sinónimos absolutos, ¿sí? A ver, algún ejemplo, si les ocurra. Intendente y alcalde, dice Natalia. Bien, muy bien. Que eso tiene que ver también, ¿no es cierto?, más con... No está mal, porque intendente usamos nosotros acá, ¿no es cierto?, y alcalde se usa en otros países para designar la misma función política, digamos, ¿no es cierto? Eh, que nosotros acá no lo usaríamos, ¿sí? Pero por una cuestión más bien sociolingüística, digamos. Pero alcalde sí, significa, ¿no es cierto?, aquella persona que ejerce eh, el poder, digamos, de una ciudad o de un pueblo. Lo mismo que intendente. Y a ver un ejemplo. Todavía nos dice remis y taxi. Yo tengo entendido que no es lo mismo porque el taxi, si ustedes ven, tiene siempre arriba y dice justamente taxi y los remises, por ejemplo, no necesariamente dicen taxi, sino que dicen remisería tal, por ejemplo. Y ahora se habla también de Uber, profe, o sea, no sé en qué categoría encajarían las tres. Bueno, el Uber es como más personal, uno lo Bien. llama, Acá Natalia nos dice que el taxi se lo puede tomar en cualquier lugar y que al remis lo tenés que llamar, que esa sería la diferencia, digamos.
Pero, Pero llamás y no viene nadie, profe. bueno, eso sí. Pero, a ver, nosotros en el uso cotidiano lo usamos como sinónimos absolutos, porque generalmente dice, bueno, llamé un taxi o llamé un remis, ¿sí? Yo prefiero remis. Hay gente que prefiere llamarlos taxi, independientemente de si lo llaman o si lo traman en una esquina, digamos, ¿sí? Entonces, en el uso cotidiano, nosotros lo utilizamos como sinónimos absolutos. Tengo que ir a mi trabajo y se me pinchó la moto para no llegar tarde, tomé un remis. Tengo que ir a mi trabajo, se me pinchó la moto para no llegar tarde, tomé un taxi, ¿sí? Se entiende que tuvo que tomar un vehículo ajeno, digamos, pagarle para que le transporte, digamos, al lugar que quería llegar, a su destino, ¿sí? Entonces, en el uso cotidiano, nosotros lo utilizamos como sinónimos absolutos. Fabián dice ropa, prenda. Bien. Un Pero eso ejemplo, también es general, profe. Ropa y prenda es como muy general. Puede ser, quizás, tiene más que ver con hiperonimia, tal vez, no sé. bien, ahí dice, Perdón. sí, no está. Natalia dice, bueno, con respecto al de taxi, que en Calafate no hay taxis. Entonces, ellos no utilizarían, digamos, como sinónimos absolutos. Nosotros acá en Formosa tenemos los dos y podemos usar cualquiera de los dos términos para referirnos a uno de ellos, ¿sí? Ropa, prenda. A ver un ejemplo, Fabián. En todos los contextos dijimos, podemos optar por cualquiera de los dos, o hay en contextos en que uno es más apropiado que el otro. Por ejemplo, vino una señora y me pidió si no tenía ropa vieja para regalar. El mismo ejemplo, vino una señora y me pidió si no tenía alguna prenda vieja para regalar. ¿Qué crees vos? ¿Son los dos Buen día, adecuados? profesora. Sí. Por ejemplo, podría, utilizando ambos términos, podría ser también esa ropa está sucia, esa prenda está sucia. Bien, sí, en ese contexto lo podemos utilizar, ¿no es cierto?, como sinónimos absolutos. Y en otro, por ejemplo, voy a regalar ropa, voy a regalar prendas. ¿Qué te parece a vos? Y que en ese caso, sí, ropa es más general. Es más, lo que no quiere decir que no sean sinónimos. Ya vamos a ver los otros tipos de sinónimos que propone este autor, ¿sí? Lo que sí es que no son absolutos porque no lo podemos usar siempre en el mismo contexto. Nos dice Carlos Biotti, ropa, camisa, prenda, bufanda. Bien, Carlos, a ver si nos podés un poquito explicar por qué decís que ropa sería una camisa y una prenda. Sí, buen día, profesora. Sí, Bueno, hice referencia porque para mí la prenda sería algo accesorio que va, que va a complementar a la ropa, como por ejemplo una bufanda para utilizar en temporadas de frío o, o, o qué sé yo, puede ser un sombrero o algo por el estilo. bien. No sé si sombrero podría llegar a ser una prenda, ¿sí? Bufanda Ujú. sí, o sea, lo podés decir, bueno, pero ya vamos a ver los otros sinónimos, ¿sí? En donde vamos a dilucidar un poquito más esto, porque no está mal en algunos contextos, ¿sí? Utilizar ropa y prenda, pero como bien decía algo, compañero, prenda es más general, ropa es más general, ¿sí? Ropa podemos decir desde media, todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con lo que nos ponemos para vestirnos, abrigarnos. Y por ahí prendas como un poquito más limitada, ¿sí? Entonces, podemos decir en algunos contextos, bueno,
te traje esta prenda, ¿sí? O esa prenda está sucia. Pero en otros contextos es más adecuado ropa, ¿sí? Bien. Después tenemos los sinónimos descriptivos, ¿sí? Son aquellos que pueden ser sustituidos en cualquier oración declarativa, sin afectar su condición de verdad. Por ejemplo, en español podemos elegir entre progenitor, padre, papá y viejo. A cada uno le corresponde una esfera de aplicación diferente que debe ser respetada para producir un texto. Es decir, que progenitor, padre, papá y viejo, viejo acá en la Argentina, ¿no es cierto?, se le dice al papá, entonces tienen el mismo significado, ¿sí? Pero no es apropiado en cualquier contexto. Por ejemplo, si yo no tengo relación con mi papá y no le probablemente no le diga papá, bueno, mi progenitor, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay una relación, un vínculo afectivo, entonces no lo considero como papá, digamos, ¿sí? Por ahí padre también es como más formal, ¿sí? En cambio papá y viejo lo voy a utilizar más en un contexto informal. Viejo sobre todo, ¿sí? En una charla, pero ya en un contexto formal voy a utilizar papá o padre. A ver un ejemplo en el que pueden utilizar cada una de estas palabras: progenitor, padre, papá y viejo. Progenitor también puede ser en el área científica, ¿no es cierto? Bueno, un texto científico podría ser. Generalmente padre también utilizamos cuando nos referimos al papá del otro, ¿no es cierto? Tus padres o tu padre. Papá utilizamos en la mayoría, creo que es el que tiene un uso más difundido, ¿sí? Y viejo sí, ya en el área informal. Alguien que se anime con cualquiera. Un ejemplo en que utilizarían. Alguien. El padre de María fue papá a los 18 años. Muy bien, Natalia. Y acá también vemos cómo hay una sustitución por sinonimia. Recuerdan que este justamente es un recurso un recurso cohesivo. En una misma oración podemos usar, ¿no es cierto?, las dos palabras. Y fíjense que si nosotros decimos el progenitor de María fue papá a los 18 años, ¿sí? Eh, Le da como un tinte más lejano, más frío, ¿sí? En cambio decimos el padre de María, es como que aparentemente hay como un vínculo entre ellos, ¿sí? ¿Se entiende esta diferencia entre progenitor y padre?
Son sinónimos, bien, Natalia, son sinónimos, ¿sí? Pero uno es más adecuado en cierto ámbito o para dar a entender, ¿sí? Algo, por ejemplo, el progenitor de María fue papá a los 18 años. Estoy diciendo que ese señor, que es el padre biológico, ¿sí? Fue papá a los 18 años. Estoy dando a entender una distancia emocional, ¿sí? Un vínculo emocional entre el Señor y María, ¿sí? En cambio, yo cuando digo padre y papá es como algo más cercano. Y viejo sí, lo podemos, por ejemplo, en este caso que nos dice Natalia, no se podría utilizar, ¿sí? Eh, el padre de María fue viejo a los 18 años, ¿sí? Ahí ya suena raro mi oración. Bien. Después tenemos los sinónimos cercanos, ¿sí? Son los que comparten la parte central del significado, pero difieren en aspectos periféricos. Por ejemplo, matar y asesinar. Están asociadas a la idea de causar la muerte, pero la primera resulta más neutra y general, que puede usarse en cualquier contexto, y la segunda tiene características de ilegalidad e intención y resulta más específica. Este sería el caso, ¿sí? De prenda y ropa, de médico y doctor, ¿sí? En un, si estamos hablando, por ejemplo, de la salud de alguien, bueno, el doctor vino y le dijo a María que se cuide más en la comida, ¿sí? El médico vino y le dijo a María que se cuide más en la comida. En ese caso tiene el mismo significado, ¿sí? Pero en otro caso, si yo digo, bueno, el doctor presentó los papeles de divorcio al juez. Es lo mismo, ahí va a tener el mismo significado si digo el médico presentó los papeles de divorcio al juez. Son ahí sinónimos. Es que no diríamos eso, profe, porque el doctor tendría que ser doctor en leyes para hacerlo, sí, se entiende. Sí, Claro, pero nosotros generalmente cuando nos claro. referimos a un abogado le decimos doctor, ¿sí? No estamos especificando en cuál es su área, digamos, de estudio. Lo mismo con ropa y prenda, vimos que ropa es más general, ¿sí? Entonces puede usarse en cualquier contexto, mientras que prenda por ahí tiene algunas limitaciones, ¿sí? Y un ejemplo de matar y asesinar en el que pueda usar asesinar, pero matar no. Al ser matar más amplio, la palabra matar, ¿no es cierto?, puedo utilizar en cualquier ejemplo. Pero al ser asesinar más restringida, más restringido su uso, no puedo usarlo en cualquier ejemplo. Por ejemplo, nosotros, como para darle más énfasis o algún sentimiento o alguna situación, decimos me mató de amor. Y me mató de amor que vaya a buscarla a la escuela, por ejemplo. Y no puedo decir me asesinó de amor, o sí. Y otro ejemplo sería, bueno, mató y huyó, asesinó y huyó. Ahí sí puedo usarlos. Un ejemplo que me puedan dar o con otro.
Bien. Entonces esos son los tipos de sinónimos, sí, que propone este autor. De todos modos, nosotros en el trabajo práctico, yo sí les voy a pedir, digamos, bueno, que den un ejemplo de cada uno de estos, pero si en el examen un sinónimo, si le decimos, bueno, buscar el sinónimo de tal palabra, sí, no vamos a ser tan específica como para decirle, bueno, sinónimo absoluto, sinónimo cercano, ¿sí? Es para que ustedes sepan y que también sepan esto de que no siempre, aunque sea un sinónimo, puede ir en el mismo contexto, ¿sí? Polisemia y homonimia. Cuando se puede producir ambigüedad en un texto, siguiendo a Cruz, adoptamos el criterio de cercanía semántica, según el cual las variantes polisémicas de un lexema están relacionadas y derivan por extensión o reducción, unas de otras. Por ejemplo, María es una niña. La palabra niña, en este contexto, en esta oración, puede significar que es inmadura o que es una infante, ¿sí? ¿Qué es lo que va a desambiguar esta oración? El contexto, ¿sí? Si estamos Mauro y yo y estamos hablando de María, los dos la conocemos a María, ¿sí? Y si yo digo María es una niña, él va a entender que si esa María es una persona adulta, va a entender que yo lo que quiero decir es que es una inmadura, ¿sí? Pero si sabe que María, eh, no, bueno, eso sería así, no, me refiero a niña como inmadura, ¿sí? Pero si él no sabe quién es María y yo le estoy diciendo, bueno, mi sobrina María es una niña, y ahí sí él va a entender que me estoy refiriendo a una infante, ¿sí? Es el contexto entonces lo que va a desambiguar esa oración. Otro ejemplo que pueden... una expresión que por ahí solemos utilizar mucho, bueno, por ejemplo, es Juan es un burro, ¿sí? A menos que yo tenga un burro animal, ¿no es cierto?, que se llame Juan, y que en la conversación estemos hablando de Juan y de los animales, mi interlocutor va a entender que Juan, cuando yo digo Juan es un burro, ¿no es cierto?, me refiero al animal. Pero si estamos hablando de una persona, ¿sí?, y yo digo Juan es un burro, va a entender mi interlocutor, ¿no es cierto?, que a lo que yo me refiero es que le cuesta, digamos, entender algunas cosas, ¿sí? Entonces, de acuerdo al contexto, vamos a saber, ¿no es cierto?, si me refiero a una persona o a un animal. Otro ejemplo que... Profe, Sí, disculpe, en el caso de la polisemia, bueno, son palabras que posiblemente se escriban parecidas, pero que tengan otro significado, a eso se refiere, ¿no? Yo no, pensaba en la palabra velar ujú. No, la o... polisemia es cuando una misma palabra, Sí, sí, puede tener distintas acepciones, distintos significados. claro, sí, estaba pensando en eso, Y sí. lo que vos me decís es lo que viene a continuación, que son los Ah, homónimos, perdón, me ¿sí? readelanté. Son los Sí, está homónimos, bien. que son, que son palabras diferentes que comparten su pronunciación, que son los Ah, los homófonos, homófonos. pueden... Ah, eh, yo estaba hablando de los homógrafos entonces. Por ejemplo, vela y vela. ¿cómo? Vela, Ujú, por así. ejemplo, los homógrafos, claro. Sí, a eso me refería, sí. Estaba pensando en eso. Yo recuerdo haber leído, haber tenido esta, bueno, en tantas cosas que hemos hecho también. Sí, está bien. Perdón, Sí. profe, me adelanté. Después tenemos los homónimos, ¿sí? Sí, sí. Que, que dentro de los homónimos tenemos los homófonos y los homógrafos. Los homófonos son palabras diferentes que comparten su pronunciación, ¿sí? Y los homógrafos son palabras diferentes que comparten su escritura. Un homófono puede ser, por ejemplo, el de llama. Llama del verbo llamar, llama del animal, ¿no es cierto? Y llama del fuego. Todas tienen distinto significado, pero comparten tanto su escritura como su pronunciación, ¿sí?
Después tenemos el hola. ¿Qué comparten el hola? ¿Su escritura o su pronunciación? Tenemos hola con H, de hola de saludar, y tenemos la ola del mar. Pronunciación, muy bien, Natalia, ¿sí? Comparten su pronunciación. ¿Y homógrafos? Otro ejemplo, que compartan. Que compartan su escritura, pero que signifiquen otra cosa. Tenemos, por ejemplo, banco, ¿sí? Que se escribe con B larga los dos, que se escribe con B larga, banco a la entidad financiera, y banco, por ejemplo, de arena, ¿sí? O banco de sentarnos también. Ahí tenemos un homógrafo. Comparten su escritura y también comparten su sonido, su pronunciación, sí, comparten ambos, los dos, tanto la pronunciación como la escritura. Otro ejemplo, vino de venir y vino de bebida. ¿Qué comparten ahí? Ambos, uno. Venir es el verbo, profe, y vino el licor, el alcohol. Profe, saco también. Saco, saquito de té, saco, abrigo. Bien. Y saco también de sacar, pero por eso, ¿qué comparten? Verbo sacar, sí, sí, sí. Natalia dice mesa, puede ser una mesa de escritorio como una mesa quirófano. Sí, pero sigue siendo mesa, es decir, distinto, por ejemplo, a banco, ¿sí? Que banco tiene que ver, ¿no es cierto?, con la entidad financiera, y que yo, si estoy hablando de tipos de banco, ¿sí? Como de bancos de entidad financiera, voy a decir banco provincial, voy a decir banco internacional, voy a decir banco nacional, ¿sí? Pero nunca dentro de esa clasificación yo no voy a decir banco de arena. ¿Por qué? Porque banco de arena tiene que ver con con otra cosa, ¿sí? No con la cuestión financiera del banco. Lo que vos me estás haciendo es clasificar las mesas, ¿sí? Una mesa de quirófano, una mesa de escritorio. Lo mismo, por ejemplo, con saco de la ropa, ¿no es cierto? Saco mi teléfono, ¿sí? Y saco de té, ¿sí? Son tres cosas diferentes. Si yo quiero clasificar cada una de esas cosas, voy a hablar de tipos, ¿sí? Y que bueno, que va a ser un saco largo, un saco corto, oscuro, blanco, etcétera, ¿sí? Bien. Vamos a buscar un homógrafo. A ver si alguien... Es lo que decía profe hoy con vela, vela. O sea, la misma palabra se escribe de la misma manera, pero tiene otro significado. Esa es la idea, ¿no? Bien, claro, pero ahí fíjate que comparten los dos. Es decir, que comparte tanto la pronunciación como la escritura. Ah, a ver, no lo entiendo, eso escrito. Fíjate que nosotros, por ejemplo, Pues es tenemos distinto el hola, origen. Mm, fíjate, tenemos hola, sí, hola del saludo y sí, hola del mar. claro, Que claro. los dos se pronuncian igual, al oído Homófono, suenan igual, sí.
pero se Ajá, diferencian en la escritura, ¿sí? Porque cuando bien. yo lo escribo con H y el otro sin H. Ujú. Y entonces, que compartan, busquemos un ejemplo que compartan solamente su escritura. Hay que tengan otro significado, bien. Si podemos encontrarlo, porque quizás no, y cuando encontramos palabras que comparten su escritura y comparten también su pronunciación. Por eso dice, comparten su pronunciación, su escritura o ambos. Que tenemos bancos, ¿no es cierto?, que comparten la escritura, significan distintas cosas, banco de arena, banco, entidad financiera, pero también comparten su pronunciación. Natalia dice, mira de mirar y mira de un binocular. Bien, mira del verbo, ¿no es cierto?, y mira como sustantivo. Pero acá también lo mismo, comparten tanto su pronunciación como su escritura. Bien, pero generalmente cuerpo de bomberos o cuerpo de enfermeras ya son como eh, alocuciones, es decir, que ya son frases hechas, ¿sí? Es difícil, profe, porque pensamos siempre en palabras que se escriben de la misma manera, pero que a la vez significan otra cosa, y siempre terminamos cayendo en los mismos ejemplos. Uy, ¿Qué pasó? No, ¿cuál es la trampa acá, digamos? Es muy difícil encontrar una palabra, ¿no es cierto?, que comparta la escritura, pero que suene distinto, ¿sí? Porque la B siempre va a sonar B, la A siempre va a sonar A. En cambio, en cuanto a la pronunciación, sí, comparten su pronunciación, pero no su escritura. ¿Por qué? Porque nosotros en el español tenemos, por ejemplo, la H, ¿sí? Que en la escritura la escribimos, digamos, pero no tiene un sonido que se identifique esa H. También tenemos, por ejemplo, la C, la S y la Z, ¿sí? Que si ustedes se fijan, nosotros decimos zapato, suena como S, aunque esté escrita con Z, ¿sí? Decimos Cecilia, ¿sí? Aunque se escriba con C, nosotros eh, el sonido que le damos es el sonido de S. Y después tenemos sapo, ¿no es cierto?, que es el sonido S. Entonces, acá era como un poquito de trampa, digamos, porque es muy difícil o imposible encontrar dos palabras que se escriban de la misma manera, pero que suenen distinto, ¿sí? Porque la S siempre va a tener sonido de S, la, la M siempre va a tener sonido de M, ¿sí? Entonces, lo más común, digamos, es encontrar palabras que compartan la pronunciación, que suenen igual, pero que se escriban distinto. Por ejemplo, eh, sierra, ¿sí? La sierra de el accidente eh, natural, digamos, de las sierras de Córdoba, por ejemplo, y sierra de cerrar, ¿sí? Tenemos ahí una que se escribe con S y otra que se escribe con C. No comparten la escritura, pero sí comparten la pronunciación. En cambio, mira de mirar y mira de un binocular, de sustantivo, ¿sí? Se escriben igual y difícilmente suenen distinto, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar homónimos, ¿sí?, que compartan su pronunciación, pero no su escritura, van a ser homófonos. Y vamos a encontrar homónimos que compartan tanto su pronunciación como su escritura, ¿sí? Que compartan ambos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? Bien. Continuamos, Mauro. Meronimia. Se trata de una relación, hay un mensaje en el chat. Sí, profesor. Perfecto.
Meronimia. Se trata de una relación de inclusión y exclusión que se establece entre los nombres de las cosas y los nombres de sus partes. El término que designa al todo se denomina holónimo y el término que designa al todo se denomina merónimo. Por ejemplo, alónomo, merónimo, volante. Que designa al todo se denomina el término que designa. Ahí, Mauro, si podés corregir porque no es al todo. Que designa a la parte se denomina merónimo. ¿O lo corregimos después? En el anteúltimo, que designa abajo, ahí está. Que designa a la parte. Ahí está. Muchas gracias. Bien, ¿cuándo nosotros vamos a encontrar este tipo de relaciones? Cuando nos referimos a un objeto que tiene muchas partes, ¿sí? Por ejemplo, el auto, ¿no es cierto?, está compuesto por varias partes. Entonces, el holónimo va a ser el auto y su merónimo, que es una parte de ese todo, de ese objeto, va a ser el volante, ¿sí? El volante, el asiento, la puerta, todo eso van a ser merónimo del holónimo auto, ¿sí? Entonces, esta relación de inclusión y exclusión vamos a encontrar en cosas, ¿no es cierto?, que esté compuesta por partes. Por ejemplo, tenemos el holónimo mano, ¿sí? Y que está compuesta por la palma, a veces va a ser su holónimo, su merónimo, dedos, ¿sí? Uñas. Árbol, ¿cuáles van a ser sus merónimos? ¿Cuáles son las partes del árbol? Ramas, hojas, frutas, fruta Bien. va. Ajá. ¿Hay un mensaje, Mauro? Bien, Natalia, manos, dedos, ¿no es cierto? Del árbol, ramas, hojas, etcétera. Bien. Entonces, esta relación de meronimia vamos a encontrar siempre en justamente un objeto que esté compuesto por partes. El objeto va a ser el holónimo y esas partes van a ser los merónimos de ese holónimo, ¿sí? Entonces, profe, a ver si lo entiendo. Holónimo es la categoría principal. Holónimo es el objeto, el nombre del objeto, ¿sí? Sus partes Ok. son los merónimos. ¿Cómo se llama esa Ahí está. relación? Meronimia, ¿sí? Holónimo, y a partir de ahí surgen los demás. Bien. Un ejemplo más. Por ejemplo, un libro, ¿sí? Va a ser el holónimo y sus partes, sus merónimos va a ser hojas, tapa, contratapa, ¿sí? Eh, por eso, entonces, la relación de meronimia se da entre un objeto, entre un todo y sus partes. Por ejemplo, bueno, cuerpo va a ser el holónimo. Natalia dice colegio, aulas, muy bien. Aulas, patio, ¿sí? Portones. Muy bien. Continuamos. Y después tenemos la relación de hiperonimia, ¿sí? Se trata de una relación entre un término más general, ¿sí? Es decir, el hiperónimo o superordinado, y otros más específicos, que son los hipónimos o subordinados, ¿sí? Por ejemplo, un superordinado, un hiperónimo es árbol, que es el término general. Y los términos más específicos para ese gran término son los tipos de árboles que hay, ¿sí? Sauce, tilo, algarrobo, quebracho, eh, pinos, ¿sí? Otro hiperónimo puede ser animal, ¿sí? ¿Y cuáles van a ser sus hipónimos?
Animal, ¿no es cierto?, el término general. ¿Y qué sale de ahí? El chat, Mauro. Gato, perro. Mascota no, mascota podría No, ser un ahí lo que yo entiendo que dice hiperónimo, Natalia, que mascota sería el hiperónimo y claro. el hipónimo sería perro, gato, tortuga, Loro, loro. canario. Bien, muy bien, Natalia. Sí, se entendió entonces esto. Fíjense la diferencia entre meronimia e hiperonimia. Meronimia es, ¿no es cierto?, entre un objeto y sus partes, ¿sí? Mano, las partes de la mano. En cambio acá no, es un concepto general del que se desprenden otros, ¿sí? Árbol, los tipos de árbol. Animal, los tipos de animales. Eh, Especialidades médicas, por ejemplo, puede ser otro hiperónimo, y sus hipónimos que van a ser pediatría, psiquiatría, psicología, eh, cardiología, ¿sí? Bien. Antonimia, que es la presentación de realidades antitéticas, es decir, de realidades opuestas. Y tenemos también acá tipos de antonimia, ¿sí? Los complementarios, que la afirmación de una implica la negación de otra. Por ejemplo, par, impar, verdadero, falso, eh, flaco, gordo, ¿sí? Lindo, feo, eh, brilloso, opaco. Es decir, que si es par no puede ser impar. ¿Sí? Si es flaco no puede ser gordo. Son opuestos complementarios, ¿sí? Después tenemos los antónimos u opuestos graduales, ¿sí? Que es como una graduación entre los dos extremos. Caliente, tibio, frío, ¿sí? Los reversos indica una acción y su inversión, es decir, hacer algo y deshacer, ¿sí? Atar, desatar, entrar, salir, eh, enamorar, desenamorar, ¿sí? Los conversos implican la consideración de una relación, padre-hijos, maestro-alumnos, que esto también está para que ustedes sepan, ¿sí?, los tipos de antonimia que existen, digamos, pero nosotros, por ejemplo, en el examen no le vamos a pedir un antónimo converso, ¿sí? Pero es lo más fácil, profe. Acá en los antónimos opuestos graduales, profe, Sí. podría, a modo de ejemplo, hombre, mujer, niño, varón, digamos, no sé, hembra, macho. No, en Eso opuestos no. graduales sería vejez, adultez, Ah, como está. podría ser las etapas, ¿sí? Porque quiere decir Claro. que Sí. hay como diferentes etapas entre los extremos, ¿sí? Tenemos acá la vejez y acá tenemos la niñez. Y dentro de eso, adultez, adolescencia, ¿sí? Sí, sí, sí. Bien. Bien. Otro, a ver, dice. Conversos, dice Natalia, abuelo nieto, sí, muy bien. Nieto es con N nomás, ¿sí? Entonces, la antonimia es una relación basada en el binarismo, es decir, que tienen que existir dos términos, ¿sí? Sí, Nati, es que la ñ y ñe suelen confundir. Entonces, la antonimia es una relación basada en el binarismo, es decir, que tienen que existir dos términos, ¿sí? Y que esos a su vez se tienen que confrontar o ser opuestos, ¿sí? Que desencadena dos efectos. El de la polaridad, uno de los términos se carga de valoración positiva y el otro se considera negativo, ¿sí? Bueno, malo, gordo, flaco.
Siempre uno va a tener la carga negativa, digamos, por ejemplo, blanco-negro, bueno, siempre el negro tiene lo negativo y blanco como que es positivo, ¿sí? Bien, hasta acá.